acerca de la cautividad espiritual. Es un tema un poco difícil de compartirlo, porque no solamente estamos buscando profundidad en la enseñanza, porque la palabra de Dios es sencilla, pero también tiene matices profundos, porque Dios lo ha dejado así, para que las personas valoren su palabra. Entonces, este es el tiempo que Dios está trayendo revelación a nuestras vidas. Y ahora vamos a ver que la iniquidad no solamente nos ha contaminado con cosas que están alrededor, sino también en algunos casos ha traído áreas de cautividad en la vida de los creyentes, incluyendo los líderes, no importa qué ministerio tengamos, ¿sí? Entonces, no sé si termine hoy día, porque este punto no podemos pasarlo así, como se dice, por agua caliente, que tenemos que detenernos y que Dios nos ayude a poder compartir lo que vamos a compartir. Y vamos a pedirle a Gabriel, por favor, que nos vaya poniendo el primer texto. Entonces, el tema de hoy día es la cautividad espiritual, ¿sí? Vamos a ir leyendo el primer texto. Como ustedes están viendo, estamos usando el libro de Romanos varias veces. Ustedes ya han tenido un estudio con la pastora Rosita. Entonces se dan cuenta cómo el tema que estamos dando conecta con lo que ya se ha venido hablando, ¿sí? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gracias. Acá podemos ver en estos versículos dos espíritus que se contraponen. El espíritu de servidumbre o de esclavitud o de cautividad, que es lo mismo, y el espíritu de adopción, ¿no? Que es el espíritu de Dios que nos convierte en hijos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función de cada espíritu? Según este versículo, el espíritu de cautividad te hace vivir en temor, ¿sí? Y el espíritu de adopción te hace vivir en oración, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está haciendo una declaración contundente. Está diciendo que el creyente no ha recibido un espíritu para ser esclavo, sino un espíritu para ser libre. Y el capítulo 8 de Romanos está hablando de una persona que está llena del Señor, a diferencia del capítulo 7, que es una persona que todavía está luchando con una serie de cosas en su vida cristiana. Entonces, este espíritu de cautividad, que es a donde nos vamos a enfocar, no en el de adopción, que no es el tema, entonces está muy activo en el tiempo de hoy, porque la gente en este mundo con la cuestión de la pandemia, el temor es una de las áreas que se ha desarrollado más en la mayoría de la población, ¿no? Entonces, si nosotros observamos los tiempos verbales que está esta declaración de Pablo, las dos están en pasado, ¿sí? Eso es que la iglesia, en su condición espiritual, tiene que haber anulado ya el espíritu de cautividad y debe haber ya vivido de hace un tiempo atrás en el espíritu de adopción. Y siempre hay una contraparte, ¿no? Porque el espíritu, el misterio de la iniquidad tiene su contraparte en el misterio de piedad, así como el espíritu de esclavitud tiene su contraparte en el espíritu de adopción. Entonces, los apóstoles escribieron estas cosas porque querían que la iglesia estuviera bien posicionada. Y hermanos, cuando nosotros vemos la iglesia actual, en general estoy hablando, vemos que la iglesia no está en el lugar donde debe estar, ¿no? Está a 1000 años luz de lo que era la iglesia del primer siglo. Está muy retrasada en cuanto a la agenda de Dios.
todos los escándalos que estamos viendo que se ven en las redes sociales con respecto a diferentes tipos de iglesias y líderes, nos está dando una luz de qué situación está pasando la iglesia en el mundo. En una gran parte hay apostasía. Por supuesto que Dios siempre tiene sus 7,000 que no se arrodillaron ante Baal, ¿no? Tiene su remanente. Yo quiero creer que ustedes son el remanente de Dios. Pero hay que limpiar la casa, limpiar las vidas, limpiar la familia, limpiar todo lo que sea necesario limpiar. ¿Sí? Entonces voy a dar algunas definiciones que tienen que ver con esto. ¿Qué cosa es un cautiverio? ¿Sí? Un cautiverio es la privación de la libertad. ¿Sí? En este caso, por manos de un enemigo. ¿Qué hace este cautiverio? Limita el radio de acción, ¿no? Los linderos. Y termina siendo controlado. Ustedes seguramente habrán ido, bueno, no sé si allá en Trujillo hay algo parecido al Parque de las Leyendas. No sé, ¿no hay? ¿No hay? Bueno, no sé quiénes conocen el Parque de las Leyendas aquí en Lima. ¿Algún zoológico? Ah, ustedes pueden darse cuenta que pueden incluso ver a un león que ruge, que se le escucha muy bien, hasta puede estar bien alimentado, pero el pobrecito no puede ir más allá de las 4 paredes que lo tienen en cautiverio. Así que, hermanos, un creyente puede ser un león, pero si está cautivo, en realidad no le hace nada al enemigo. Entonces, es una comparación para que podamos graficar la cosa. Y muy importante, la palabra cautividad, que es también para definirlo, es el estado espiritual de aparente libertad, con límites establecidos por el diablo, manejando la vida de las personas en áreas donde se puede ver una presencia maligna, activa, ¿no? Demoníaca, en él o en ella, y donde ejerce dominio de acuerdo a rangos demoníacos. Ahora mira, quiero decirte algo antes. El enemigo es tan astuto y sutil que la persona puede estar controlada o influenciada, no necesariamente poseída, pero en el lenguaje bíblico se llama demonizado. O sea, de alguna manera hay una influencia espiritual sobre la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, mira, ¿te acuerdas tú que el Señor Jesucristo le preguntó a sus apóstoles quién decía a la gente que era Él? Y después le preguntó a los apóstoles. Y el único que respondió acertadamente fue Pedro. Entonces Pedro estaba pisando las nubes ahí, porque era el único que lo respondió y el Señor lo afirmó y le dijo que él iba a dar las llaves, etc. Y pocos versículos más adelante le dice al Señor, dice que lo estaba reconveniendo porque había dicho que él iba a morir. Y el Señor Jesucristo se da media vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Te das cuenta cómo se habrá sentido Pedro? O sea, del cielo se bajó a la tierra en un ratito, porque ni Pedro se dio cuenta que estaba bajo una influencia espiritual. ¿Sí? Entonces, no necesita ser un santo consumado. Podemos en algún momento tener alguna influencia espiritual, pero cuando la persona no está en cautividad, entonces los demonios, en realidad, si se aparecen, por ahí se aparecen y así como Martín Lutero, ¿no? Dice que una noche se le presentó el diablo porque estaba traduciendo las escrituras y parece que se materializó. Y él estaba durmiendo, entonces se dio cuenta que el diablo estaba ahí y le dijo, ¡ah, estabas tú aquí! Y se dio media vuelta. Pero antes de eso, o sea, quiero que observes cómo lo vio, ¿no? Porque ustedes saben que Martín Lutero Dios lo usó grandemente para hacer un cambio en la iglesia oscura de la Edad Media, ¿no? Y ahí dice que como no se iba, agarró un tintero que tenía por ahí y lo tiró. Por supuesto, el tintero lo atravesó al enemigo porque era un espíritu y se quedó en la pared. Entonces todas las personas que van por ahí a ver el lugar donde Martín Lutero hizo eso,
ahí está la pared manchada con la tinta. ¿Qué cosa es lo que te quiero decir? Es que lo que nos asegura de no estar en una cautividad espiritual es justamente entrar a la plenitud de lo que es el espíritu de adopción, una vida como hijo de Dios, ¿no? Y puede ser que en algún momento venga alguna influencia, pero la persona que está bien parada no teme. Pero también no debemos tener puertas abiertas, ¿no? Nada que el enemigo pueda usar en contra nuestra. Entonces, cautividad es una dominación más sofisticada del enemigo en la vida de un creyente. Y esta opera conforme a modelos de maldad, ¿no? Los modelos de maldad han sido diseñados o elaborados en el infierno, ¿no? En la dimensión de las tinieblas, ¿no? Lo que está oculto en nuestros ojos. De hecho, creo que yo les dije cuando estábamos hablando sobre la oración de madrugada, que los brujos se reúnen para maldecir las iglesias, los ministerios, las familias, los creyentes, en la madrugada y hacen planes. Entonces, esos son planes que obedecen a diseños demoníacos. Pero el Señor Jesús nos enseñó a orar, dijo, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo aquí en la tierra. Esa voluntad son diseños celestiales, ¿no? Lo que Dios ha preparado, como dice Efesios 2:10, las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, el enemigo, siempre que tenga cautividad en la persona, entonces lo que está aplicando es un modelo de maldad que le ha sido asignado. Y como está oculto a su conciencia, o sea, no está consciente la persona que pueda tener un tipo de cautividad así, entonces como que pasa desapercibido. Y según lo que se ha dicho, obedece a rangos demoníacos. ¿Eso qué significa? Que, que de repente una persona que está nueva en la vida cristiana, no va a venir un principado pues a fastidiar a ese creyente, ¿no? Pero de repente a un pastor, a una persona que tiene liderazgo, hay rangos demoníacos más altos que vienen a fastidiar al creyente. Pero si ese creyente no tiene áreas de cautividad, entonces va a ser bien difícil que el enemigo pueda obrar, como se dice, a rienda suelta, ¿no? Entonces, ¿qué diferente son los diseños de Dios? En los diseños de Dios hay libertad plena, donde solamente el Espíritu Santo está operando, donde reina la presencia de Dios, donde todo es claro, diáfano y transparente. Entonces, justo ahora estaba hablando con mi mamá, estábamos hablando sobre unos temas, y yo le digo, así como no hay un creyente carnal espiritual o espiritual carnal, sino es carnal o espiritual, acá podemos aplicar lo mismo. No hay un creyente libre esclavo o esclavo libre. O es esclavo o es libre. Ahora, sí, está en un proceso y Dios lo trae hacia el entendimiento de su libertad total, entonces estamos por buen camino, ¿sí? Así como Dios sacó a Egipto, lo que les compartía ese domingo, lo sacó para llevarlos a la tierra prometida, para que ellos sean libres totalmente, ¿sí? Entonces, podemos observar otro texto. Gabriel, por favor, pon Efesios 4:18. Dice así, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo está hablando en realidad de la gente que no conoce a Dios, pero Dios se la está escribiendo a una iglesia, ¿sí? Le está escribiendo a la iglesia para que la iglesia, su entendimiento no puede estar bajo oscuridad, ¿sí?
De hecho, muchos creyentes están ajenos a una vida plena de Dios, porque ellos ignoran todo lo que la Biblia dice. Y algunos tienen su corazón entenebrecido, es un corazón duro. Entonces su mente está desalineada, no vive una vida plena. Como dijo el profeta Miqueas, ¿no? 4:6 dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no está hablando de un conocimiento intelectual, que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, sino está hablando de un conocimiento en el cual Dios te revela la Escritura. Entonces, ¿por qué ustedes han escuchado que muchas veces han sido destruidas familias, vidas, congregaciones? Es justamente por eso, porque la ignorancia en varias áreas hizo que el enemigo mantuviera cautivas a la gente y llegó un punto donde simplemente terminó de destruir lo que ya estaba cautivo. Así como en la antigüedad, el esclavo estaba bajo la orden del amo. Y si al amo un día se amanecía molesto, cruzado, lo mandaba a matar y nadie podía detenerlo. Entonces, claro, es una comparación lo que estoy hablando, porque Dios nos cuida. Pero es muy importante que nosotros, o sea, la ignorancia de la Escritura no nos meta en problemas. ¿Por qué digo esto, hermanos queridos? Porque he ido a lugares donde he podido compartir la palabra de Dios y la gente no conoce su Biblia. De hecho, cuando estaba en el extranjero, he escuchado a ministros diciendo que en los lugares donde ellos ministran también la gente no conoce. O sea, en las iglesias que están ahí tienen una falta del conocimiento de la Escritura tremenda. ¿Sí? Incluso se hicieron unos censos hasta antes del año 2000 en las iglesias evangélicas del mundo, donde dice que el promedio de lectura de la Biblia diario era de 5 minutos. Entonces, ¿qué puedes tener en 5 minutos? Tendrás la unción de 5 minutos, pues. No sé, tendrás... ¿Qué puedes conocer en 5 minutos? ¿No? Entonces, salvo que tú seas de las personas que ya están, pues, tanto tiempo en la presencia de Dios, que en 5 minutos ya estás en el lugar santísimo. Pero no todo el pueblo, ¿no? Y ahí dice mi pueblo, está hablando de todo el pueblo en general, fue destruido. Entonces, ¿quiénes estamos llamados a ser libres en forma total? Somos los que estamos en el liderazgo. Porque si no, la gente va a decir, bueno, tú me dices a mí que sea libre, pero en realidad tú tampoco eres libre totalmente. ¿Sí? Quiero que ustedes vean el texto de Lucas 4, 17 y 18. ¿Sí? Lucas 4, 17 y 18. Y esta vez, Gabriel, cuando yo te diga gracias, recién lo sacas, ¿ya? Gracias. A veces necesitamos ver un poquito acá la escritura. No, el otro texto. El texto, exacto, bien. Dice, Lucas 4, 17 y 18 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Está hablando que se lo dieron a Jesús, según el contexto. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, miren lo que dice acá, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ¿no? Y a poner en libertad, que dice que no llego yo a leer aquí, ¿puedes subirlo un poquito? Libertad a los oprimidos, creo, ¿no? ¿Qué cosa dice? Sí, oprimido. Ya, gracias. Es que acá ya... Oh, sí. Tengo que cambiar la barra para ponerla más arriba. Ya, ahora sí. Ok, gracias, Gabriel. Entonces, estamos viendo aquí que la unción de Dios, la que estaba en Jesús también, es la única que puede dar libertad. ¿Sí? Entonces, si Pablo le escribió a una iglesia donde había la posibilidad de que habían miembros que todavía estaban bajo
un espíritu de esclavitud. Entonces, también igual, este texto fue dicho para un pueblo. El pueblo de Israel era el que estaba escuchando esto, un pueblo de Dios, un pueblo al cual había sido enviado el Mesías. ¿Sí? Y ellos, muchos de ellos estaban cautivos en la religión, ¿no? Cautivos en sus pecados. Ustedes pueden leer los evangelios, eso es muy claro, ¿no? Cautivos bajo un espíritu de anticristo, porque estaban incluso contra lo que el Señor Jesús hacía y decía. Entonces, Dios nos ha llamado a una libertad total. El Espíritu Santo siempre obra y Él siempre declara la libertad, ¿no? Ahí está, la Escritura habla de libertad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo es el proceso que una persona llega a estar cautiva, ¿sí? Vamos a poner en primer lugar el texto de 2 Tesalonicenses 2:10. Y la primera manera como opera esta cautividad es a través de la mentira, el engaño, ¿no? Y según lo que estamos aprendiendo, cada iniquidad tiene un engaño, ¿sí? 2 Tesalonicenses, el texto que tenemos, 2:10. Dice, y con todo engaño de iniquidad. ¿Has visto cómo conecta la palabra engaño con iniquidad? Todo engaño de iniquidad. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Acá el apóstol Pablo está hablando sobre la segunda venida y todo ello. Pero mira, la iniquidad siempre está conectada con el engaño. O sea, gracias. O sea que el enemigo le miente a una persona y esa mentira que la persona cree la lleva cautiva. O sea, esa mentira está a nivel de los pensamientos. Entonces, si la persona cree lo que el enemigo le engaña, entonces tiene un enfoque equivocado de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa sucede? Cuando la persona tiene un enfoque de ese tipo, entonces es afectado su corazón. Pon Hebreos 3:12-13, por favor. El corazón se altera, se endurece, se vuelve insensible y maligno, aún incrédulo. Este texto de Hebreos 3:12-13 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Él no está hablando de esto a personas que no son creyentes. Dice, mirad, hermanos, a ellos le está hablando. Que no hay en vosotros corazón malo de incredulidad. Dice, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Es muy importante, ¿no? El texto de Hebreos conecta también con todo lo que está hablándose en estos versículos anteriores, porque el pueblo de Israel minimizó el hoy. Cada día es importante en la vida nuestra, hermanos. Entonces, si hoy no te aparejas con Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Tu corazón se puede endurecer y el pecado te puede engañar y entonces te va a llevar a una cautividad. Gracias. Entonces, entonces ya cuando el enemigo te ha logrado mentir y ha ensuciado tu mente y tu corazón, entonces el segundo paso en esa esclavitud es que hay un poder engañoso que comienza a operar. Un poder engañoso. 2 Tesalonicenses 2:11, ¿sí? Habla de eso. Dice, 2 Tesalonicenses 2:11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí?
Bueno, está hablando de gente que no ha creído en Dios. Pero Dios también permite que muchas veces los poderes engañosos, los poderes demoníacos, operen en las personas porque ellos no quieren soltar aquellas cosas que están mal. Gracias. Te voy a poner un ejemplo sencillo y actual. Yo estaba ministrando a una persona que el enemigo le había engañado en su mente. Tiene años en la vida cristiana. Y yo le dije, el enemigo te ha engañado. Entonces, me dijo sí, pero no creía hasta dónde estaba el engaño. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía áreas de debilidad en su vida y estaba luchando. ¿Por qué? Porque no solamente era el engaño que tenía en su mente, sino el poder demoníaco que estaba propiciando todas las circunstancias alrededor para que la persona caiga. Entonces, en estos días me llamó y me dijo, ya me di cuenta cómo me ha engañado el diablo y hasta aquí nomás. Y ahora ya no voy a permitir que me lleve, y los pasos concretos que he tomado son 1, 2, 3, 4. Entonces te das cuenta, o sea, se dio cuenta de la mentira y rompió con el demonio que estaba detrás de esa mentira. Se acabó el poder del enemigo. Entonces, es muy real. Te estoy hablando de personas que asisten a congregaciones. Ahora, entonces, si la persona acepta la mentira y el poder demoníaco ya está operando, entonces el resultado es la cautividad, directamente, ya está cautivo. ¿Sí? Vamos a poner dos ejemplos que tú conoces muy bien. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Del Antiguo Testamento le voy a pedir a Gabriel que ponga 1 de Samuel 16:23. 1 de Samuel 16:23. De hecho, eso yo lo he enseñado porque si te encuentras con un judío, él te lo va a decir. No es 1 de Samuel, es un libro. Es 1 de Samuel, es un libro. ¿Sí? 1 de Samuel 16:23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Gracias. Ustedes conocen muy bien ese caso. Ahora, era un tipo de opresión demoníaca. Era un tormento repetido, que solo se aliviaba cuando la presencia de Dios venía a través de la música del rey David. Ahora, hermanos, ¿cuántas personas que asisten a una congregación, mientras el ministerio de alabanza está adorando al Señor, la gente se siente bien, pero después su vida vuelve a lo que estaba antes, ¿sí? Entonces, ellos necesitan ser libres para cuando ellos adoren, lo hagan en su mayor capacidad. Entonces, esas opresiones demoníacas, esos tormentos, son reales. A mí me han pasado. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, venía un espíritu de tormento y de opresión que me decía, te vas a volver loco. Era algo bien terrible, eran voces que venían, una presión en mi mente. Y bueno, en ese tiempo le pedí oración a un amigo pastor y él me hizo entender que yo estaba bajo una opresión, bajo un espíritu de tormento. Y fue destruido porque el enemigo quería evitar que yo siguiera el llamado divino. Y me quería hacer entender que yo me iba a volver loco. Y yo era un creyente ya consagrado, que tenía tiempo en la vida cristiana. Pero esas son puertas que estaban abiertas por otras razones. Pero lo que te quiero decir es que ese tipo de cosas o otras parecidas son el resultado de que hay una área de cautividad. ¿Sí? ¿Qué sucedió con Saúl? Ustedes saben.
a pesar de que se volvía un santito cuando David tocaba, lo persiguió, lo quiso matar más de una vez, mandándole una lanza y quería clavarlo en la pared. Y Saúl estaba ungido, ¿no? Porque Saúl fue ungido por el profeta Samuel. Sin embargo, su unción no lo salvó. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? El Espíritu del Señor se alejó de él. En ese tiempo la unción iba y venía sobre la persona, porque el Espíritu Santo no había hecho la obra del nuevo nacimiento, ni el Espíritu Santo no moraba dentro de la persona, sino solamente sobre. Entonces, en lugar de él mantener la presencia de Dios en su vida, a causa de la unción que había recibido, como David, que adoraba siempre, él tenía esos altibajos justamente porque él era esclavo de la envidia, esclavo de otras cosas que no convenían. Entonces se volvía un homicida, ¿sí? La gente sabía que David no tenía la culpa, pero incluso Saúl estaba convencido de que David debía morir, porque le había quitado el reino, o le quería quitar el reino, ¿no? Y peor cuando las mujeres dijeron, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Oh, my God. Ya estaba el hombre que quería deshacerse de... Díganme, hermanos, ¿en cuántas iglesias yo he escuchado que líderes que están creciendo, sus líderes que lo están gobernando, les han hecho la vida imposible, los han querido sacar? Eso es porque justamente esos líderes están en cautividad y están tratando de impedir el llamado de Dios. Pero cuando uno tiene un llamado de Dios, no importa quién se te ponga al frente, Dios te va a levantar como el rey David. Pero bueno, entonces, ahora tú me dirás, ese es un caso del Antiguo Testamento. ¿Es cierto? Ahora vamos a un caso del Nuevo Testamento. Hechos 8, 18 al 24. Y esto es tremendo, lo que vamos a ver, si tú te acuerdas, este caso, Hechos 8, 18 al 24, dice, cuando Simón era un mago, ¿no? Uno que tenía artes mágicas. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, ¿no? Como algunos ministerios, que si tú das dinero, te ungen, si tú das dinero, te transfieren dones, si tú das dinero, en fin. Mire qué diferencia. Versículo 20. Dice, entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo. Ay, ay, ay. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, fíjese, no es recto delante de Dios. Seguimos subiendo los versículos. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, o también maldad es intercambiable por iniquidad. Arrepiéntete pues de esta tu iniquidad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Te das cuenta? Tenía un corazón torcido ahí. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, si ustedes leen los versículos anteriores, él había hecho su decisión por Cristo y se había bautizado. Sin embargo, el apóstol Pedro, en discernimiento, le dice, tú estás cautivo, estás metido en una jaula, ¿no? En una cárcel, ¿no? Y esa cárcel de iniquidad o cárcel de maldad está también relacionada con la amargura. Entonces, el versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. La escritura no dice cómo terminó Simón. Gracias, Gabriel. Pero sí nos vemos un caso de una persona convertida y bautizada que estaba en prisión. ¿Sí? Ahora miren, Juan 11:43. Acá hay otro ejemplo.
¿Ya? Ustedes saben que cualquier evangelio es como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan 11:43? Se trata de Lázaro, ¿sí? Espérate. Creo que faltó... Gabriel, ¿crees que puedes poner... Está bien, Oye, gracias, ya, espérate, voy a escuchar mi prédica. creo que hay alguno de ustedes que tiene su micro abierto. Sí, pastor, dígame. Gabriel, ¿habría la posibilidad de que pudieras poner los versículos que vienen después de ahí? Porque creo que yo solamente te di el de 43. Ya, ahorita lo pongo. Sí, el 44 también. Ya. Sí. Sí. ¿Solo hasta el 44 o más? No, el 44 es suficiente. Ya, ok. No sé cómo estará por ahí el calor, pero acá está muy fuerte. Sí. Es meritorio estar escuchando la enseñanza con calor encima. Ya, mire lo que dice. Versículo 43 dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Este es un símbolo. Lázaro estaba muerto, pero él resucitó. ¿Ok? Pero, si no lo desataban, no podía ir a ninguna parte. Estaba con el rostro cubierto y las manos y los pies atados. Entonces, eso sucede con muchas vidas. Vienen a los pies de Cristo y están atados. Y algunos han recibido el liderazgo, pero de repente tienen algún problema todavía que está por ahí, que está estorbando. Gracias, Gabriel. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, si tus manos están atadas, no puedes hacer nada. Si tus pies están atados, no puedes ir a ninguna parte por ti mismo. Si tu rostro está cubierto, no puedes ver nada. Estás anulado. No es una persona libre. Alguien tenía que ayudar a Lázaro a ser libre. Ya Jesucristo ordenó su libertad, ¿sí? Porque lo sacó de la muerte. Él estaba esclavizado a la muerte y lo liberó a la vida. Pero es interesante que en este versículo el Señor Jesús no va y le saca las vendas y el manto que le cubría el rostro. Mandó a otra persona. Y esa otra persona puede ser tú o yo cuando ministramos a las personas. Entonces nosotros somos instrumentos de Dios para traer libertad porque ya Jesús ha hecho la obra. ¿Sí? Pero si nosotros estamos esclavizados a algo, ¿cómo vamos a poder liberar a otros? ¿No? Entonces, Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10. Dice así, no, 13. Ese es 3. Sí, ese es 3. No sé si te di 3, de repente fue un lapsus de dedo, pero el que tengo acá es 13, 13:10, sí. Ok, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto, etc. Este versículo dice que si alguno está en cautividad, finalmente se queda cautivo. Pero hay que ver el contexto de todo ese capítulo. O sea, si nosotros no nos deshacemos de la cautividad, entonces vamos a seguir cautivos. ¿Sí? Gracias, Gabriel. Entonces, tenemos que deshacernos de la cautividad. ¿Sí? Ahora, quiero que tú observes algo. Yo quiero preguntarte, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿a dónde lo quería llevar? A ver, ¿quién me dice? Prende su micro y me dice. A la tierra prometida. A Canaán, Ya. a la tierra prometida.
Canaán, en la tierra prometida. Sí. Ok. La tierra prometida. Bueno, está muy bien la respuesta. Pero esa generación no entró, ¿no es cierto? La primera no entró. Ya, o sea, ella fue cautiva en sus propios pecados y murió en el desierto. La segunda fue libre, entró. Pero después, cuando ellos ya estaban en la tierra prometida, después de un tiempo, ¿volvieron a ser cautivos o no? Sí, ¿Quiénes lo cautivaron? se contaminaron con los que los rodeaban, los pueblos paganos. Claro, pero ellos todavía estaban en su tierra. Estaban contaminados hasta que un día Dios dijo hasta aquí nomás. ¿Quiénes fueron los que los cautivaron? A todos. A ver, ¿quién sabe? Babilonia. Babilonia, muy bien. Entonces, yo les quiero dar la siguiente analogía. Dios nos libera de Egipto, pero algunos se han dejado cautivar por Babilonia. ¿Sí? Ya no están en el mundo, pero están metidos en el sistema religioso con esclavitud en su vida. El pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia. O sea, 30 años más que cuando estaba en el desierto. Entonces, Dios no quiere gente cautiva. Bueno, ya no eres totalmente mundano, pues ya no eres totalmente mundano, pero ahora eres totalmente religioso y estás esclavizado a otras cosas, ya no a los pecados terribles que estabas en el mundo, pero estás esclavizado a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Simplemente Dios quiere liberar. ¿Sí? Yo cuando estaba meditando esto al principio, hasta medio que me ofendí, ¿no? Me van a decir, no, a mí me van a decir que yo estoy esclavo. Sí, estaba esclavo. En algunas cosas yo estaba esclavo. El orgullo es lo único que no me permite buscar a Dios y decir, bueno, Señor, ¿tengo algún área de esclavitud? Mira, en el Antiguo Testamento hay una oración muy bonita, ¿no? En el Salmo dice, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, ese es un creyente que no quiere deberle nada al Señor, ni quiere que el enemigo se aproveche porque tiene puertas abiertas. ¿Sí? Entonces, en este último tiempo, el enemigo está cautivando a un montón de gente. Hay tanta gente esclava, ¿no? La gente, ustedes han visto, pusieron la cuarentena y todo, y la gente quería hacer sus fiestas, ¿no? A pesar de todo, con su trago, con todo. ¿Por qué? Porque están cautivos. Aún así, con todas las provisiones, ya no pueden ir a los antros donde siempre iban, pero están atados, ¿no? Y Dios también quiere que su pueblo sea un ejemplo y no haya cautividad. Pues, si que están cautivos en el mundo se entiende, pero cautivos en la iglesia del Señor no debía haber ninguno, ¿no? Entonces, ahora, el enemigo va a atacar a los pastores, a los líderes, a las familias de las iglesias, a los ministerios de intercesión y guerra espiritual, al ministerio de alabanza, a toda la gente quiere ahí estar reclamando sus derechos. Los acusa, ¿no? Así como un fiscal, las áreas que todavía están pendientes, ¿no? Y el enemigo argumenta diciendo, pero esta persona no debía ser bendecida porque ha infringido tal y cual principio espiritual o no ha sido libre. Vamos a leer Isaías 59:12. ¿Sí? Isaías 59:12. Dice, anulando el acta de los decretos, no, perdón, eso no, Isaías 59:12, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. O sea, ¿qué sucede en el mundo espiritual? Gracias. Las iniquidades están testificando en contra nuestra. Todas aquellas cosas que no hemos rendido
que no hemos puesto bajo la sangre de Cristo, que hemos estado peleando con Dios. Pecaditos o pecadotes, cosas que la gente no sabe. Todas esas cosas en el mundo espiritual es como si la estuvieran gritando. Entonces, atestiguan contra nosotros. Entonces, hermano, eso te lo digo con mucho cariño, no te sientas condenado. Pero es verdad, o sea, estamos hablando de la cosa real. Si tú o yo estamos en una situación así, entonces tenemos que deshacernos de esas cosas que nos estorban. Porque en el mundo espiritual todo se sabe, todo es claro. Ahora, una manera que atestigua nuestras iniquidades es a través de documentos, ¿no? No solamente son cautividades o cárceles, sino también son documentos. Vamos a ver Colosenses 2:14. Algo pasó aquí, ya. Ahora, quiero decirles, lamentablemente los teólogos protestantes han hecho muy mala aplicación de este versículo, porque han dicho que esta acta de los decretos es la ley, y eso no es verdad. La ley, según Pablo Romanos, dice que es santa, justa y buena. Entonces, ¿cómo una ley santa, justa y buena podría haber sido clavada en la cruz? Eso no tiene lógica de ningún tipo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay personas que han visto el mundo espiritual, gracias. Y lo que ha sucedido es que en ese mundo espiritual, ellos han visto cárceles. Han visto a líderes creyentes o cristianos que asisten a la iglesia metidos en cárceles. Y en la puerta de la cárcel, que por supuesto está cerrada, está el nombre de la persona o el nombre de la iglesia o el nombre del líder. Y al costado está una hoja pegada con todas las cosas que están pendientes, que lo hacen esclavo. ¿Sí? Entonces, ese documento en el mundo espiritual, así como hay documentos en lo natural, hay documentos en lo espiritual. Ahí está registrado aquella cosa que todavía no hemos desechado de nuestra vida. Esa cizaña, esa cosa mala, rara que está en nuestra vida. Que puede ser también por razón del pecado de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, esos documentos están en esa celda de maldad, ¿no? En esa prisión de maldad. Entonces, de hecho, visualicemos, imagínate el nombre de una iglesia en una cárcel, en el mundo espiritual, y ahí están todos los pecados de la congregación. Las cosas que no se han puesto bajo la sangre. ¿Sí? Entonces, es así de real. Ahora, esas prisiones en el mundo espiritual, que son como celdas o son como cadenas también, ¿no? Cepos también, que hace que la vida del creyente esté limitada, ¿no? Como decíamos. Entonces, algunos están vestidos incluso con unas ropas de diferente forma y color, que ejemplifican el tipo de vida que tienen, ¿no? O sea, de repente en el mundo natural tiene pues una ropa súper cara, súper actual, súper bonita, pero en el mundo espiritual está vistiendo con harapos, ¿sí? Ahora, esto es bien real. Vamos a ver un texto bíblico en Zacarías 3, del 1 al 7. Zacarías 3, del 1 al 7. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Era nada más y nada menos que el sumo sacerdote, o sea, la persona más espiritual, se supone, en el pueblo de Dios.
Y versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dice, y Josué estaba vestido, ¿qué dice? ¿De vestiduras qué? Viles. 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 Ahora, viles, bien. Ahora, si ustedes ven en el libro de la ley, la vestimenta del sacerdote dice que era para honra y hermosura. ¿Y cómo estaba vestido este sumo sacerdote? Con vestiduras viles. Síguelo poniendo, Gabriel, lo que viene, el 4 en adelante. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado. O sea, la vestidura estaba relacionada con su pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Esa era la ropa que se ponía sobre la cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. O sea, mientras él estuviera con esa ropa sucia, el enemigo lo estaba acusando. ¿Sí? Versículo 6 dice, y el ángel de Jehová amonestó a José diciendo, amonestó, ¿eh? Bien. Siguiente versículo. Mira lo que dice. Así dice Jehová de los ejércitos. Sí. O sea, es una condición. Sí. Anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también gobernarás mis atrios, y entre estos que están aquí, te daré lugar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Josué, después de haber sido cambiado de vestidura, no andaba en los caminos y no guardaba las ordenanzas? No podía gobernar. No podía tener un lugar. Ahora, tú que eres líder, Dios te ha dado un lugar entre el pueblo. Es una bendición, un privilegio, una honra que debemos cuidar. Entonces, pero si nosotros no nos deshacemos de las vestiduras viles que están hablando de diferentes tipos de pecados o iniquidades en nuestra vida, entonces ya no podemos gobernar. ¿Por qué crees que la iglesia de este siglo, o bueno, la que terminó en el siglo XX, pero la de este siglo también, es una iglesia debilucha? ¿Por qué crees? ¿Tú crees que si fuera una iglesia santa, sería debilucha? No. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que gritar hasta que nos quedamos sin garganta para que el poder de Dios venga? ¿Por qué no somos santos mejor? Porque si hay santidad hay poder. Y si hay poder hay milagros. Y si hay milagros hay una vida santa. Y así sigue. Entonces tenemos que, si un sumo sacerdote tuvo que limpiar sus vestiduras, yo tengo que limpiar las mías. Tú tienes que limpiar las tuyas. ¿Sí? Muy sencillo. Gracias. No sé, ahorita ya casi estamos en la hora. A ver. Entonces, también las prisiones también tienen que ver con objetos, ¿no? Las personas tienen relojes, anillos, pulseras, polos, cualquier cosa que se pone sobre su cuerpo. Creo que eso ya lo trataron en arrepentimiento, ¿no? Cosas que algunas personas en el mundo espiritual están en camas, están con enfermedades crónicas, están con depresión, están con pérdida de tiempo, están con traumas, con heridas emocionales, ¿no? Había una persona que yo conocí que todo lo que agarraba con las manos, tenía unas manos que se le caían las cosas a cada rato. Y era porque tenía una cosa así, la falta de amor. Hay personas que están en pecados sexuales, en camas de pecados sexuales en el mundo espiritual. Están en lugares equivocados, con personas equivocadas, en momentos equivocados. ¿Sí? Están en camas de uso negativo de las palabras, ¿no? Usan su lengua para el mal. Entonces, toda esta gente está dormida en la cama espiritualmente, están atados a sus dolencias, a sus sufrimientos. ¿Sí? Eso es muy real, hermanos. Aunque todo está en forma simbólica, son diferentes maneras como están cautivos.
¿sí? Entonces, acá podemos ver que esto es muy real. Es muy real. Vamos a ver Isaías 59:3. Isaías 59:3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Maldad o iniquidad es lo mismo. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. O sea que los profetas hablaban bien fuerte, directo al punto, no te doraban la píldora ni ponían anestesia. La lanzaban así, pero ok, gracias, hay que quitar el versículo, ¿sí? Entonces, qué tremendo, está hablando un profeta al pueblo del Señor. Hay que quitar el versículo, por favor. A ver. Entonces dice que había contaminación, ¿no? Las manos, los dedos estaban contaminados, la boca, había mentira. Y no solamente eso, el versículo ese está hablando de que la gente está asociada con animales o insectos, ¿sí? Ahí en esos versículos que están ahí, en el versículo 5 que estaba escrito, está diciendo huevos de áspides. Tú sabes que en el mundo espiritual una serpiente es un demonio. Las arañas también, las arañas son símbolos de demonios. Entonces, toda esa maldad o toda esa iniquidad que había en el pueblo daba oportunidad a que los demonios estuvieran operando. Por eso es que el profeta está hablando de comer huevos de serpiente, ¿no? O apretar una araña para que salga veneno. Son maneras simbólicas de decir que había actividad demoníaca porque el pueblo estaba en iniquidad, ¿sí? Entonces, ya estamos prácticamente terminando, ¿no? Ahora te voy a dar algunos resultados de una iglesia, de una familia, de una vida personal, de un ministro que sale de la cautividad. ¿Qué cosa es lo que va a recibir como bendición de lo que se está limpiando, ¿no? Primero, va a venir un avivamiento. Ese avivamiento va a fluir y se va a mantener. Entonces, las visitaciones de la gloria del Señor, de su presencia, va a venir y la persona va a brillar. ¿Te acuerdas que te compartí? Levántate y resplandece. ¿Sí? Va a venir una ola de santidad a la iglesia. Lógicamente va a venir una cosecha de almas. Y las misiones se van a activar. No solamente va a ser evangelístico. Amén. Sí, van a haber manifestaciones de milagros, portentos, cosas sobrenaturales, como la iglesia primitiva tenía. Va a haber mucho gozo, va a haber mucha libertad y paz. La iglesia va a ser embellecida con la hermosura de Cristo, porque se va a parecer a Él. Amén. Entonces va a venir tiempo de lluvia. La lluvia temprana, o sea, vamos a sembrar y eso lo vamos a ver crecer. Y también va a venir tiempo de lluvia tardía, donde todo va a madurar y vamos a cosechar. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que deshacernos de toda iniquidad. Y tenemos que entrar a una limpieza exhaustiva, profunda y completa. Vamos a ver 3 textos más para terminar la clase. Ya la terminamos. Los 3 últimos textos, son 4 últimos textos. Salmo 146:7. Dice, está hablando de Dios, ¿no? Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos y Jehová liberta
A los cautivos. Qué lindo. Siguiente versículo, Isaías 49:9. Para que digas a los presos, salid. Ajá. Y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Para que digas a los que están presos, sal. Sal de ahí, no tienes por qué quedarte ahí. Salmo 142:7. Dice, mira qué lindo el rey David cómo está orando. Saca mi alma de la cárcel. Aleluya. Ahora te pregunto a ti, ¿cuándo el rey David estuvo en la cárcel? Que yo sepa, nunca. Ya en el Salmo 51 estaba en el pecado de Betsabé, pero miren, el Salmo 142 ya está al final de su vida. O sea, hay cosas en el mundo espiritual. Ahí está hablando inspirado por el Espíritu. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me orarán los justos, pero porque tú me serás propicio. Y el último versículo, Salmo 85:1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. O sea, lo sacaste de cautiverio. ¿Sí? Dios es especialista para sacar a la gente de cualquier cautividad espiritual. No importa cómo ésta se manifiesta. Entonces, ahora ya el enemigo no te puede agarrar por el engaño, porque la verdad de la palabra de Dios te ha alumbrado. Gracias por el texto. Entonces, si hay un poder engañoso que ha estado operando en tu vida, tú tienes todas las herramientas para deshacerte de él. Sí, a Dios le gusta la honestidad, porque Él quiere que seamos transparentes. Amén. ¿Sí? Entonces, si por alguna razón no has visto algunas cosas suceder en tu vida, es que quizás hay alguna cosa que limpiar. ¿Sí? A mí me gusta mucho ese texto de Isaías capítulo 6. Isaías era un profeta. Sin embargo, cuando se confronta con la santidad de Dios, dijo, yo soy un hombre de labios inmundos. Ya eso, ahorita me muero, porque mis ojos han visto al Rey. ¿No? Quizás debiéramos ser como Isaías nosotros, ¿no? Tener una experiencia con la santidad de Dios hasta el punto que nos viéramos que no hemos ganado mucho, o sea, comparado con la santidad perfecta y absoluta de Dios, cualquiera de nosotros de repente tiene algo de qué arrepentirse, ¿no? Algo que soltar, ¿sí? Yo creo, hermanos queridos, que vale la pena. Queremos ver todas las cosas que hemos visto, los resultados. Yo creo que bien vale que nosotros hagamos nuestra parte cada uno. De hecho, la próxima clase, a ver, permítanme un ratito, quiero checar algo así rapidito porque ya había cerrado el... Ok. A ver, aquí. Sí. Ok. La próxima clase nos va a tocar ver cómo es el proceso por el cual Dios, según lo que Él ha hecho, nos saca rápidamente hacia una nueva etapa en nuestra vida, y vamos a revisar lo que Jesús tuvo que hacer para que nosotros seamos libres de las iniquidades. Jesús en Isaías 53 dice que Él no solamente llevó sobre su cuerpo los pecados, sino dice que también llevó las iniquidades, ¿no? Ya ustedes saben que no es lo mismo. Entonces Jesús hizo una obra maravillosa. Entonces nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios nos va a sacar de cualquier cosa. Solamente tienes que dedicarte todo este tiempo, ora, sin ninguna ansiedad, sin ningún afán, solamente ora y pide, estate en la presencia de Dios y pide que Él te revele si tienes alguna atadura, algo que necesitas soltar. Es preferible hacerlo así porque estás a solas con Dios, ¿no? Porque mira, todas aquellas personas que han pasado por la vergüenza de que toda la gente se entere de su pecado, es porque no aprovecharon el tiempo para soltarlos cuando estaban a solas con Dios.
Entonces es algo muy terrible, ¿no? Hay un personaje famoso que ha estado dando vueltas ahí en los medios de comunicación, ¿no? Y al parecer murió sin reconocer, pero muerto, salieron todas las evidencias de sus faltas. Muy triste, ¿sí? Y ese ministerio lo han tenido que cerrar. Entonces lo que estamos hablando es muy real. Dios nos ha dado un tiempo de misericordia, un tiempo donde Él nos quiere apapachar con su amor, ¿no? Está mostrando bondad para con nosotros, hay que aprovechar la oportunidad. Y su gracia que está ahí, porque nosotros no merecemos nada, pero la sangre de Jesucristo lo cubre todo. Tenemos que simplemente confesarnos, deshacernos y quitarle el poder al enemigo, cerrando todas las puertas. Hasta aquí puedo decirte que estoy orando y pues no sé si la pastora Rosita quiere